En lo alto de las montañas de Minas Gerais y Espírito Santo, por encima de las nubes, se encuentra el tercer punto más alto de Brasil, con más de 2.800 metros, el Pico de la Bandeira se eleva imponente. Pero, ¿qué más se esconde allí? Entre las plantaciones de café y las montañas de gran altitud, también se encuentran algunas de las cascadas más bellas del sudeste de Brasil, cascadas aún poco conocidas por los brasileños. El Pico de la Bandeira se encuentra en el Parque Nacional de Caparaó, en la Sierra de Caparaó, en la frontera entre los municipios de Ibitirama, en Espírito Santo, y Alto Caparaó, en Minas Gerais. Y la montaña se erige solitaria y soberana, destacando por ser la montaña brasileña con mayor aislamiento topográfico, casi 2.500 kilómetros. Esto significa que no hay ningún otro punto en la superficie de la Tierra con la misma o mayor altitud que su cumbre a menos de esta distancia, medida en un círculo máximo. Hay que retroceder en el tiempo para comprender su importancia y también su historia. La región donde se encuentran el Parque Nacional y el Pico de la Bandeira estuvo ocupada en la antigüedad por diferentes grupos indígenas. Había botocudos, yuris, numerosas tribus tapuyaí, más tarde, los tupís. En general, la región albergaba grupos de cazadores-recolectores que, con su resistencia a la colonización de los portugueses, impidieron durante algún tiempo la destrucción de la mata atlántica en varias regiones, y fueron objeto de persecución oficial y legal durante mucho tiempo. Pero poco a poco, estos pueblos fueron exterminados y tuvieron que refugiarse en otros lugares, siendo algunos completamente aniquilados, sobre todo en plena fiebre del oro en Minas Gerais, a mediados del siglo XVIII. Los que permanecieron, como los indios guaraníes, siguen celebrando rituales sagrados para el dios de la montaña que, según sus creencias, habita en la cima del Pico da Bandeira. No fue hasta alrededor de 1800 cuando el emperador Pedro II ordenó que se colocara una bandera imperial en lo que, en aquella época, se consideraba el punto más alto e imponente de Brasil. Esta hazaña exigió una enorme demanda de recursos, dado que los exploradores imperiales se enfrentaban a un terreno completamente inhóspito, y fue así como el pico, hasta entonces sin nombre, adquirió el sobrenombre que aún conserva en la actualidad. Aunque el emperador creía que esta montaña era la más alta de Brasil, no se había realizado ningún estudio serio que justificase su creencia. Mientras tanto, en Río de Janeiro, en la misma época, un estudio más técnico estableció el Pico da Egales Negras en 2.821 metros como el pico más alto de Brasil, medida que fue revisada años más tarde y estableció el Egales en 2.791 metros. Hasta el año 911, el Pico do Egales Negras reinaba como el rey de las montañas brasileñas, hasta que un profesor que trabajaba para el Servicio Geográfico de Minas Gerais, llamado Álvaro da Silveira, decidió revisar las escasas investigaciones de Dom Pedro II, y al igual que el emperador, decidió apostar por el gigante de Caparaó, y tuvo éxito, porque cuando conquistó este pico descubrió, a través de mediciones barométricas, que Pico da Bandeira tenía 2.884 metros de altura, y con este descubrimiento terminó el reinado de Pico das Egales Negras, dando paso al reinado de un nuevo gigante. Pero el descubrimiento de Silveira generó controversia, lo que llevó a un nuevo equipo en 1941, dirigido por el profesor Alirio H. de Matos, a la cumbre del Bandeira para medirlo de nuevo. Esta vez la técnica utilizada fue la triangulación y lo que se descubrió fue sorprendente, el gigante de Caparaó era aún más alto de lo que se creía, con 2.890 metros. Este estudio fue registrado y publicado en la Revista Brasileira de Geografía. Y gracias a este trabajo, combinado con la militancia de Augusto Russi, un notorio investigador de Espírito Santo que más tarde se ganaría el apodo de «Padre de la Ecología Brasileña», el 24 de mayo de 1961 se creó el Parque Nacional de Caparaó, una unidad de conservación destinada a proteger el Pico da Bandeira y su rico ecosistema. Pero su reinado llegó a su fin, aunque fue considerada la montaña más alta de Brasil durante casi 100 años, fue arrebatada de su reino por el Pico da Neblina y el Pico 30 de Marco, ambos situados en la frontera con Venezuela. Con estos descubrimientos, el Pico da Bandeira cayó 2 puestos para ser considerado solo la tercera montaña más alta de Brasil, pero con los avances de las ciencias geológicas y obedeciendo a los criterios técnicos adoptados, incluidos los de cumbre y subcumbre, el Pico 31 de Marco está demostrando ser una subcumbre del Pico da Neblina, al igual que el Pico do Calcado sería una subcumbre del Pico da Bandeira. Esto significa que ha escalado una posición más y se ha consolidado como la segunda montaña más alta de Brasil. Y es en el parque del mismo nombre que el Pico da Bandeira donde se encuentran las cascadas Esmeralda, y el agua que allí nace y fluye está considerada como una de las más puras del mundo, otra de las razones por las que el área del parque, creado en 1961 y firmado por el presidente brasileño Jânio Quadros, está protegida.
El Parque Nacional de Caparaó cuenta con un gran número de arroyos, riachuelos y manantiales, que contribuyen a tres importantes cuencas fluviales: la cuenca Itabapoana, con el río Caparaó, que nace en el Pico do Calcado y forma las piscinas naturales del Valle Verde, y el río Preto, que nace en la base del Pico do Cristal y forma las cascadas de Farofa, Sete Piloes y Aurelio, en el lado de Minas Gerais. La cuenca del Itapemirim, cuyos principales afluentes son el río Pedra Roxa, que nace casi en la cima del Pico da Bandeira, y el río Santa Marta, que nace en la base del Pico da Bandeira. Y la cuenca del río Doce, en Minas Gerais, cuyos principales afluentes son el río José Pedro, que nace cerca de Terreirão, en la frontera entre los estados de Minas Gerais y Espírito Santo, y es la fuente del Vale Encantado y Cachoeira Bonita, y el río Claro, que nace en Arrozal. Aunque no existe un estudio preciso, se calcula que el parque cuenta con más de 1000 manantiales en su interior. Y son estas cascadas las que vamos a conocer ahora. La primera parada del parque es también la más fácil de alcanzar. Vale Verde ofrece una increíble belleza natural, con cascadas, senderos, piscinas naturales e incluso un mirador rodeado por la mata atlántica y un corto sendero que lleva a la gruta do Jacu. El mirador de Jacu se encuentra al final del sendero de Vale Verde y ofrece una hermosa vista de la región. El sendero tiene un total de 800 metros y es fácil, rápido y tranquilo. Por encima de Vale Verde, antes de llegar a Cachoeira Bonita, se encuentra el mirador de José Pedro. Aquí se empiezan a sentir los efectos de la altitud, con un viento más fuerte y frío. Al fin y al cabo, el mirador se encuentra a más de 1800 metros de altitud, lo que permite disfrutar de una hermosa vista de la región. La cascada Bonita hace honor a su nombre. Impresiona a los visitantes con una cascada de 80 metros, dividida en 2 escalones. Al pie de la cascada, podrá refrescarse en las aguas cristalinas, que forman una maravillosa piscina con buena profundidad y anchura. Perfecta para nadar. El río que forma la cascada es el río José Pedro, que también es la frontera entre los estados de Minas Gerais y Espírito Santo. Para llegar a la cascada, hay que caminar por un sendero de unos 300 metros, que en realidad es más un camino que un sendero. Probablemente el lugar más famoso y visitado de todo el parque sea el Valle Encantado, quizá incluso más que el propio Pico da Bandeira. Al fin y al cabo, es un lugar fantástico y de fácil acceso, a diferencia del pico. Tras llegar a Tronqueira, el acceso al Valle Encantado se realiza por un sendero de unos 400 metros, fácil y de unos 10 a 15 minutos de duración. Aquí se encuentran las hermosas y famosas piscinas naturales del Parque Nacional de Caparaó, innumerables pozas de agua fría color esmeralda a las que se atribuye un poder rejuvenecedor. Además de los picos y las aguas, también está el Camino de la Luz, una ruta de peregrinación espiritual que se considera el Camino de Santiago brasileño. En total, el peregrino debe recorrer 195 kilómetros, que comienzan en la ciudad de Tambous, en Minas Gerais, y terminan en la cima del Pico da Bandeira, pasando por la ciudad de Alto Caparaó. El Pico da Bandeira es una de las montañas más accesibles de Brasil, y su caminata más tradicional es la subida a la madrugada, donde montañeros de Minas Gerais y Espírito Santo llegan a la cumbre para contemplar uno de los espectáculos más bellos de la naturaleza al pie del magnífico crucero que marca el punto más alto de la Sierra de Caparaó, un momento mágico de contemplación y reflexión, la salida del sol. Aunque se puede acceder a él en cualquier época del año. Sin embargo, los meses de abril a octubre suelen ser los más recomendables, debido a la escasa pluviosidad de este periodo, así como a las bajas temperaturas que dan a la ruta un toque especial. La ruta al Pico da Bandeira, que se completa en una media de 5 horas, incluyendo el trayecto de ida y vuelta, ofrece paisajes exuberantes y los amaneceres y atardeceres más bellos y únicos de todo Brasil. Y si quieres descubrir este y otros lugares que tienen los más bellos amaneceres, te dejo 2 ebooks en el comentario para que explores un poco más las maravillas de Brasil. Suscríbete al canal si aún no lo estás y no olvides dejar un like. Cuéntame, ¿conocías o has estado alguna vez en el Pico de la Bandera? Saludos y nos vemos en tu próximo destino.